¿Puede un hombre ser infalible? ¿Puede un predicador, un profeta, un ministro nunca equivocarse? Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy queremos hablar de una enseñanza que está dentro de la comunidad del mensaje de la hora. La enseñanza es la infalibilidad del profeta. Hoy, dentro de nuestra comunidad de círculos religiosos, se ha levantado una idea que es considerada una idea peligrosa. Y es que la idea propone que un hombre llamado William Marion Branham no podía cometer errores, que eso lo hace a él un hombre infalible. Amigos, la verdad, esto es algo serio y debemos preguntarnos con toda seriedad: ¿enseña la Biblia que un profeta es infalible? ¿O enseña la Biblia que solamente Dios lo es? Importante todavía preguntarnos: ¿fue esa realmente la enseñanza del hermano William Branham? ¿O es esta una interpretación posterior a su ministerio que algunos seguidores han desarrollado? Hoy estamos nuevamente acá en Hablemos Claro. Queremos examinar este tema. Al hacerlo, queremos hacerlo sin fanatismo, con Biblia en mano, con texto y evidencia. Por lo que hoy vamos a analizar el tema que genera bastante polémica en la comunidad. Este tema muchas veces dentro del pueblo de Dios, tocar este tema nos lleva a la polémica, pero se necesita que aprendamos a tratar el tema con honestidad, con respeto y con fundamento bíblico. Porque el tema de hoy es uno de los más delicados. Este tema es uno de los más delicados dentro del llamado mensaje de la hora, dentro del mensaje, porque estamos hablando de una falsa enseñanza dentro de la comunidad, la falsa enseñanza de la infalibilidad del profeta. En varios sectores de la comunidad del mensaje se ha enseñado que William Branham no podía cometer errores. Es más, se enseña que todo lo que él dijo, ya sea su predicación, su interpretación o un comentario que él hizo, debe de ser considerado perfecto. Se dice de esta manera en la comunidad, se escucha decir: todo lo que dijo William Branham es un así dice el Señor, para darle perfección. Pero aquí es donde debemos detenernos y buscar siempre la honestidad y preguntarnos: ¿enseña la Biblia que los profetas eran infalibles?
habrán hablado los apóstoles acerca de este tema. ¿Enseñó Jesús que los profetas eran infalibles? Es más, ¿enseñó William Branham que él era infalible? Porque la verdad es que cuando nos vamos a realizar este análisis, tenemos que ir a las escrituras, a la Biblia y a las propias palabras del hermano Branham para encontrar algo muy diferente, porque cuando usted se mete a la Biblia y se mete al mensaje, empieza a escuchar al profeta William Branham, usted pone las cintas, usted lee los sermones, entonces la sorpresa es que usted encuentra algo diferente a lo que esta enseñanza propone. Así que hoy vamos a hacer tres cosas. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la infalibilidad, a examinar qué dijo realmente William Branham sobre sí mismo y a entender cómo nació esta doctrina que hoy está causando confusión dentro de la comunidad. Así que quédate en este programa de Hablemos Claro y bueno, vamos a iniciar porque este tema quizás pueda cambiar la manera en que muchos han interpretado el ministerio profético por estos años atrás. Existe un peligro, el peligro de colocar a un hombre donde solo puede estar Cristo. Entonces, hay que preguntarnos qué es lo que piensan entonces. Ahora, muy pocos se atreven a decir en voz alta dentro de la comunidad del mensaje ciertas cosas que aquí en Hablemos Claro se están diciendo. Mire, el mensaje traído por el profeta William Branham, este mensaje ha dado origen a muchas interpretaciones. Ha surgido una afirmación que al parecer viene para defender y respetar al ministerio que Dios le dio a William Branham. Pero la verdad merece un análisis profundo y es el hecho de pensar, de afirmar, decir el profeta no cometió ningún error. ¿Es eso una defensa legítima del ministerio la que intentan hacer? ¿O estamos quizás cruzando una línea teológica peligrosa? Porque si afirmamos que un hombre no puede equivocarse, nótese que ¿no es acaso ese hombre un instrumento de Dios? ¿O que estamos intentando quizás darle honra al mensajero y desplazando sin querer al Señor Jesucristo? Nosotros nos basamos en lo que la Biblia enseña y por eso la restauración de Malaquías 4, 5 y 6
era ir de regreso a la Biblia. ¿Para qué? Para estar establecidos, estar anclados en las Escrituras. Y yo creo que vamos a estar de acuerdo, aquellos que hemos estudiado la Biblia y hemos llegado a la conclusión de que la Biblia enseña que solo Dios es infalible, solo Cristo es perfecto y que todo hombre, aún el hombre que ha sido llamado por Dios, sigue siendo hombre, ¿verdad? Vamos a estar de acuerdo en eso. Entonces, aquí en la mesa de Hablemos Claro, vamos a examinar este tema sin generar ataques, sin emociones descontroladas, pero con Biblia en mano y con cierto temor reverente que edifica al cuerpo de Cristo. Por lo que la pregunta va a ser clara desde el inicio. ¿Es bíblico afirmar que el profeta nunca cometió errores? Pregunto. ¿Dónde termina la honra y dónde comienza la idolatría doctrinal? ¿Podemos sostener esta postura sin afectar la supremacía de Cristo? Son preguntas que usted debe responderse. Ahora le recomiendo que se prepare, porque hoy no venimos aquí a Hablemos Claro. Yo no vengo a crear controversia. Venimos a traer claridad, porque de eso se trata, hablar claro. Entonces, estamos en esto y pensemos, ¿qué es lo que se intenta hacer cuando decimos que el profeta es infalible? ¿Se trata de defender la fe o desplazar a Cristo? ¿Qué es lo que se afirma? Mire, algunos sostienen que, dicen ellos, mira, los profetas no cometen errores doctrinales. Los profetas no cometen errores históricos. Los profetas no cometen errores en fechas, datos o declaraciones u opiniones o comentarios. Dicen ellos, todo lo dicho, toda palabra dicha desde el púlpito tiene la misma autoridad absoluta como venida de Dios. Cuando se hace esto, y esto es lo que se hace dentro de la comunidad, hay que entender la implicación de hacer esto, porque lo que se está haciendo es el hecho de implica atribuirle al hombre inerrancia total, infalibilidad práctica, autoridad incuestionable, un carácter casi canónico a cada declaración hecha por el profeta. Entonces aquí ya estamos parados en una línea donde ya surge un conflicto doctrinal. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña, y lo hace con claridad, que solo Dios es infalible, solo Cristo es perfecto, solo la Escritura es inspirada e inerrante en su forma original. Romanos capítulo 3 versículo 4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hebreos 4 versículo 15: Cristo sin pecado. Segunda de Timoteo 3 versículo 16: la Escritura es inspirada. Entonces, esto es Biblia.
La Biblia nunca enseña que un profeta sea impecable o omnisciente. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que podemos ver en la Biblia son los registros históricos de los profetas bíblicos. Y los profetas bíblicos vemos que ellos cometieron errores. Moisés desobedeció en Meriba. Allí en Números 20 encontramos eso. Natán inicialmente dio un consejo incorrecto a David. Segunda de Samuel 7, versículos 3 y 4. Elías cayó en temor y depresión. Primera de Reyes 19. Pedro fue reprendido públicamente en Gálatas 2, versículo 11. Entonces, a pesar de los errores y las equivocaciones que vemos que los profetas bíblicos cometieron, ninguno de ellos perdió su llamamiento por cometer errores. La inspiración no elimina la humanidad. Es decir, aunque sean ungidos del Espíritu de Dios, no elimina su humanidad. El propio profeta de Dios de Malaquías 4, 5 y 6, el profeta William Branham reconoció públicamente en sus sermones su humanidad, el propio reconocimiento de su humanidad. William Branham en múltiples ocasiones, en varios sermones, él mismo afirmó, y esas afirmaciones están con nosotros en las cintas grabadas de la voz de Dios, y están en los sermones que podemos leer del profeta, cuando él afirma de él mismo y no de terceros. Cuando William Branham dice: yo no soy infalible, yo soy solo un hombre. Si digo algo contrario a la palabra, deséchenlo. Ahora, cuando vemos que tenemos esta base de afirmaciones del profeta William Branham en los sermones, muchos intentan ignorar esas declaraciones. Esto llega a ser contradictorio con el propio testimonio del profeta Branham. Mire, la gente tiende a ignorar esto, y hay un riesgo que le llamaremos el riesgo doctrinal. Declarar a un profeta infalible. Debemos entender que si nos atrevemos a hacer esa declaración, nos vamos a enfrentar a los riesgos. Riesgo cristológico. Si nadie puede corregirlo, se le coloca a un nivel funcionalmente equivalente a Cristo. Y Cristo es la palabra encarnada, es la revelación final, es el único mediador. Hacer incuestionable a un hombre crea un desplazamiento práctico de Cristo como autoridad suprema. Ese es el riesgo que corremos cuando decimos William Branham es infalible. Está el riesgo canónico. Se corre el riesgo de equipar sermones al nivel de la escritura, crear un canón interpretativo cerrado, hacer que toda interpretación pase por una sola voz. Eso se aproxima más a estructuras magisteriales que al modelo bíblico del Nuevo Testamento. También hay un tercer riesgo, y es el riesgo espiritual, lo cual se genera miedo al cuestionar. Se bloquea el discernimiento
se produce una dependencia excesiva de una figura humana. Diferenciar tres niveles de autoridad. Es crucial distinguir entre revelación inspirada, escrita, ministerio profético auténtico y opiniones personales del ministro. Ahora, cuando usted confunde estos tres niveles, produce absolutismo. Vuelven al ministro el absoluto. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿todo eso es idolatría? Idolatría no es solo postrarse ante las imágenes hechas por hombres, es otorgar atributos exclusivos de Dios a un hombre. Eso es idolatría. Y si a alguien se le atribuye inerrancia absoluta, autoridad final incuestionable, entonces funcionalmente se le está colocando en un lugar que pertenece solo a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, una postura bíblica madura sería reconocer el llamado profético, aceptar el ministerio y verlo como instrumento de Dios, honrar la revelación traída, pero mantener a Cristo como la autoridad final y las Escrituras como el estándar supremo. Hacer eso en ningún momento va a deshonrar al profeta William Branham. Al contrario, preserva su verdadera posición bíblica. Al llegar al final del programa de hoy de Hablemos Claro, debemos dejar algo completamente en claridad, claro. Reconocer que un hombre pudo cometer errores no destruye su ministerio. Cuando usted reconoce que William Branham pudo cometer errores, no está destruyendo su ministerio. Pero declarar que él no podía equivocarse en absoluto, en nada, eso sí altera el equilibrio bíblico. La Escritura nunca nos llamó a poner nuestra fe en la perfección de un mensajero. No, para nada. Nos llamó a poner nuestra fe en la perfección del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. William Marion Branham fue un instrumento que Dios usó poderosamente. Negar eso sería deshonesto. Pero convertir a cualquier hombre en infalible es cruzar una línea que la Biblia no autoriza. Porque cuando la defensa del profeta comienza a exigir incuestionabilidad absoluta, perfección sin posibilidad de error, entonces ya no estamos defendiendo un ministerio. Nos hemos en ese momento equivocado. Estamos entonces construyendo una estructura que puede desplazar, aunque sea de manera sutil, la supremacía de Cristo. La
verdadera honra no consiste en exagerar, consiste en colocar cada cosa en su lugar correcto. Cristo en el trono, la Escritura como autoridad final, el mensajero como instrumento y la iglesia como discernimiento espiritual. Si nuestra fe depende de que un hombre nunca haya cometido un error, nuestra fe es frágil. Pero si nuestra fe descansa en Jesucristo, es inconmovible. Y con esto termino el programa de hoy de Hablemos Claro. No se trata de disminuir a nadie, se trata de asegurar que solo uno sea exaltado por encima de todo, que nuestra lealtad sea firme, pero que nuestra adoración tenga un solo destino: Jesucristo. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Esto fue Hablemos Claro.